Buenas tardes y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Como podéis comprobar, aquí estamos con Pablo Barrera, de los canales Pablo Barrera Magia K y Demiúrgica. Así que te dejo la palabra, Pablo, para que saludes. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que salga todo bien el video y la gente evacúe algunas dudas que tiene, ¿no? Le voy a hacer una serie de preguntas a Pablo y nos va a responder a las que él crea oportuno. Y bueno, vamos a empezar. Cuéntanos tus inicios en el ocultismo o en la magia. Bueno, yo siempre, divido la parte del despertar del ocultismo en la vida de uno, aunque en realidad después de varios años siempre uno va recordando qué le fue pasando. Y en el caso mío te podría decir que la parte más intensa fueron los últimos 15 años. ¿Sí? Aunque esto empezó en la adolescencia, siempre en la adolescencia se manifiestan capacidades, aunque ya de chico yo ya salía del cuerpo, es más, era normal que yo salía del cuerpo a la edad de 6, 7 años, fueron las primeras capacidades, digamos, de ver espíritus y demás cosas. Obviamente un chico de esa edad se asusta, ¿no? Es normal. Bueno, yo fui criado, todo esto lo sabe la gente del canal, pero yo lo cuento de vuelta, lo he contado en una tertulia hace como 4 o 5 años, de gente de las conspiraciones. Digamos que el hito importante fue la presencia de 3 capuchas negras cuando yo era chico. Yo tendría 9, 10 años. Y me acuerdo que mi madre asustada me mandó a hacer. Ayer estaba revisando las cosas de las cosas de personales mías que me traje de Buenos Aires, porque yo me mudé acá al Paraguay. Sí. Y encontré los electroencefalogramas que me mandó a hacer mi prima en su momento porque tenía ondas cerebrales diferentes y se presentaban alteraciones en las zonas cerebrales a ciertos estímulos. O sea, lo que me pasaba a mí es que yo salía del cuerpo. Qué bueno. Y me pegaba cosas. No. Digamos, porque claro, no tenía dimensión de lo que era el mundo astral en ese momento. Pero después se presentaron 3 capuchas negras en la esquina de la pieza, la clásica. 3 hombres muy altos, de 3 metros más o menos, con capuchas negras, no se veía su rostro, y dijeron, va a llegar el momento en el que vas a trabajar con nosotros. En ese momento digo, bueno, cosas de ver películas de terror. Sí. Las cosas se pusieron más complejas a partir después en la década de los 90, ya con la adolescencia, la pubertad, ya ahí empecé a desarrollar otras cosas, otras capacidades de anticipación a lo que decía la gente, un déjà vu permanente, a veces días que tenía déjà vu permanente, yo sabía 15, 20 segundos antes lo que pasaba, lo cual también me permitió salvar cosas. Lo que estamos en esto entramos por 2 razones a esto. La primera tiene que ver con algo que no tiene que ver con el poder en sí mismo, y otros entran porque quieren poder, dinero, fama, mujeres, descontrol, drogas, impunidad. Busca impunidad en esto, y precisamente este camino es un camino que va en sentido contrario. O sea, si hay un camino angosto, como dicen los cristianos, el camino angosto, camino angostísimo. No tenés ninguna posibilidad de éxito si no tenés una contracción moral con lo que haces, inclusive para la sombra. Es decir, la gente, obviamente por desconocimiento, piensa que alguien que practica la magia negra es alguien que hace el mal, o sea, que hace daño a otros. Pero mis principios fueron blancos. El problema vino, y siempre lo cuento, el problema vino cuando un grupo me citó en un lugar para decirme que yo pertenecía a su linaje. Y tenía información sobre mi familia que era sensible, digamos, y muy poca gente podía saberlo. Por lo cual, había 2 medios. O bien mi padre conocía a esta gente, o bien sus poderes mágicos le permitieron ver esas cosas. La cuestión que esta gente, esto fue hace casi 10 años, no te puedo decir ni el lugar ni las personas por una cuestión de reserva, pero sí te puedo decir que el mensaje fue bastante claro. O te unes a nosotros o tu madre morirá. Lo cual sucedió. Mi madre murió como una delincuente. Negarme a formar parte de ese grupo de gente. Entonces, cuando la locura o la enfermedad o el fanatismo de alguien, sí, se transforma en realidad, empezás a preguntarte otras cosas. ¿No será verdad? Entonces tenés que lidiar entre che, es una locura esto, o estos están enfermos, son una secta, ¿se entiende? O ¿qué pasa acá? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? La magia blanca a mí me dio la capacidad de poder entender cómo es el plan de Dios. Y cuando me refiero a Dios, me refiero al viejo que está allá arriba, el anciano de días.
No me refiero al demiurgo, no me refiero a Yahvé, propiamente dicho, sino me refiero al anciano de días, al viejo que está arriba en el trono, para ponerlo sencillo. La cuestión que a partir de ahí empezaron a suceder cosas que me fueron llevando hasta el punto de lograr el arte de la evocación, hace más de una década. Y este arte de la evocación me permitió directamente hablar con los espíritus. Proceso muy traumático. No. Si cualquiera que hace una evocación mágica y no tiene miedo, te está mintiendo. ¿Sí? El miedo es la primera barrera que tenés que salir. Así que bueno, esos fueron mis comienzos. Después llegaron espíritus que me pidieron para hacer por ellos. O sea, todo esto que yo hago no es porque ellos me hayan dado algo, sino porque ellos me pidieron que lo hiciera. No. Interesante. Estándar, o sea, nosotros no lo hacemos porque ellos son buenos, son nuestros amigos. Mariela otro tanto. ¿Sí? Los dos tuvimos un despertar similar. Lo que sucede es que obviamente, cuando venís de una familia cristiana, bueno, en mi caso yo me crié con los testigos de Jehová. ¿Sí? O sea, yo a los 6 años no reniego de esa etapa. Entonces lo conozco al demiurgo muchísimo más de lo que otros puedan imaginar. Lo que pasa es que era una época, te estoy hablando de la década de los 80 y los 90, donde las cosas eran distintas. Hoy por hoy la religión, digamos, el paracristianismo evangelista es un desastre, digamos, ¿no? Son máquinas para lavar dinero. No digo de los testigos de Jehová, pero sí de muchas organizaciones evangelistas. O sea, son focos de lavado de dinero. Hablemos claramente. Sí. Tapujos. Pero ese es otro tema. Sí. En esencia, el ocultismo en mi vida es desde que tengo uso de razón. Pero cuando vos, claro, ¿por qué te pasó lo que te pasó? Tomás decisiones. Y esas decisiones a veces tienen que ser radicales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el futuro de las cosas. Y cuando a vos se te encomienda una tarea que probablemente en una existencia, en una vida preexistente me habré comprometido, lo cual es cierto, uno tiene que ser consecuente con eso. Si a los demás les gusta o no es el problema de los demás. Creo que más o menos te contesté. Sí. Vale. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, que sería, ¿quiénes serían tus referentes en el ocultismo? O si no quieres decir la palabra referente, ¿qué personas te parece que han hecho un buen trabajo o una gran labor en el mundo del ocultismo? Mira, si Crowley no hubiera existido, nosotros no estaríamos hablando acá. ¿Sí? El maestro Megaterión es sin duda el punto, el ápice del inicio de la era del ocultismo en el siglo XX. ¿Sí? De él se aprendieron muchas cosas. Sin embargo, lo que él fundó venía ya de antes. O sea, todos hablan de la OTO, que él fundó. Él no fundó la OTO. Él unió a la OTO y después asimiló a esa estructura. Crowley fue por el gobierno de Inglaterra para la Segunda Guerra, después muere, después de la guerra muere, un par de años después. Pero es un hombre que abrió un juego muy grande, y aunque no lo crean, Crowley es un mago blanco, no es un mago negro. Vale. Casualmente... ¿Qué negra lo que... Sí. Casualmente tenía una pregunta sobre Aleister Crowley, porque la verdad que, no sé, te saco bastantes parecidos con él en algunos aspectos. Y te voy a hacer la pregunta, que sería, ¿crees que Aleister Crowley consiguió abrir un portal a otra dimensión o a otro mundo, como se dice? ¿Puedes decir por lo de la casa del lago Ness? Sí, con los... Bueno, lo que hizo allí, sí, vamos, sí. No es por los motivos que la gente piensa. Lo que sucede es que su maestro en ese momento, MacGregor Matters, el gran maestre de la Golden Dawn, organización que destruyó Crowley, literalmente la aniquiló. Por eso la masonería avanzó en el siglo XX mucho más que en otros siglos, porque los Rosacruces fueron literalmente aniquilados. La Golden Dawn fue destruida. Hoy la Golden Dawn es una suerte de logias tipo masónicas, pero no tienen la rigidez que podría tener la masonería. Entonces Crowley fue el de Golden Dawn, que liberó su secreto. Y en ese momento su gran maestro estaba enfermo. ¿Sí? Y él estaba haciendo trabajos de evocación. Ese es el término correcto, evocación. No es que abrió un portal. El portal está implícito que se abre, de comunicación. Pero él lo que estaba realizando era una evocación junto con otra persona al lado. Entonces lo llamó su maestro diciéndole que estaba muy enfermo. Entonces él dejó esa tarea y los espíritus le dijeron que no se vaya hasta que no termine
toda la tarea que tenía que hacer. Y él desobedeció y se fue a curar a su maestro y lo curó. Que después MacGregor Matter lo termina traicionando. Y termina hablando peste. O sea, el tipo que lo salvó fue el tipo que al final le termina mordiendo la mano. Yeah. Sí, curioso. Crowley fue traicionado por MacGregor Matter. Entonces, la Golden Dawn sufre hasta el día de hoy el castigo de tener que lidiar con el lastre de la Otto. Y está muy bien, me produce mucha felicidad. ¿Qué te iba a decir? Hoy por hoy, los Rosacruz es New Age. Ahí está el amor, la orden masónica, del ligado, el arquitecto del universo y todo lo que vos quieras. Pero hoy, digamos, la Golden Dawn no es ni la sombra. Así que esa fue la historia. Esa es la historia verdadera. No es que abrió un portal y dijo, abro un portal para que entren los demonios y se coman a todos. Y eso quedó trunco. Se produjo lo que se llama una unicidad. En magia es cuando energías extremadamente destructivas, para decirlo así, destructivas con el orden de la materia, entran en este mundo. Eso se le llama energía causal. Y esa zona quedó como un foco. Más allá que el lago Ness en sí es un foco de poder, por su conexión subterránea con otros lagos del mundo. O sea, es una red de lagos. El Guapí de Bariloche en Argentina es una conexión con Ness, o sea, están conectados. Vale. Vamos a hablar ahora un poco sobre la magia. ¿Crees que para ser un buen mago hay que tener un don especial o crees que no hace falta? ¿Cualquier persona puede ser un buen mago? Antes te hubiera dicho que cualquier persona. Hoy te digo, digamos, cuando vos, digamos, esto no es una enseñanza monolítica como la Biblia, que vos lees y dice, no levante la mano, si no Dios lo castiga. No funciona así la magia. La magia es un desarrollo individual. Y todos los seres humanos poseen una chispa original, que es la chispa del espíritu. ¿Sí? Y esa chispa viene del origen de las cosas. Y esa chispa es la chispa de la llama de Lucifer. Le guste a quien le guste. Lucifer es el gran arquitecto de todos los universos posibles. Y cuando hablo de Lucifer no lo hablo como el carácter romano, católico del opositor o el adversario, sino como el portador de la luz. El portador de la luz que trajo la luz a este mundo material. Y cuando hablamos de luz, hablamos de creación y también de destrucción. Para ser un buen mago, vos mismo y no tenés que ser comprable. Ahora, que vos hagas negocios con la magia está perfecto, porque esto tiene que tener una correspondencia en la realidad. No, digamos, la bondad y la humildad y todas esas cosas son buenas, cosas deseables, pero la humildad es autoodio. Entonces, vos tenés dos senderos muy específicos. Aquel que busca asumir el papel de Dios temporalmente para hacer las cosas de la realidad, eso sería la magia blanca, y la magia negra es tomar el control de la realidad por la fuerza si es necesario. Y eso tiene que ver con la actitud. Creo que lo primero que necesita un ser humano es un temperamento que lo lleve hacia ahí. Y no todos tienen ese temperamento. Pero no significa que no todos tengan esa. Vale, respondido entonces. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco de otro tema, porque últimamente parece que hay bastantes youtubers que están un poco hablando o exponiendo sus opiniones acerca de ciertas figuras, digamos, de la historia o ciertas figuras, bueno, de la sociedad, ¿no? Entonces, me gustaría que me respondieras, pues, en tu opinión, si tuvieras que elegir una figura, ¿quién sería el dios cristiano, digamos? Todos los dioses de todas las religiones son demiúrgicos. Fin. No hay una sola religión que no trabaje con una estructura demiúrgica. ¿Por qué? Porque es el que maneja la materia. Entonces, para salir al mundo del espíritu necesitas un pasaje, un acceso. Vale. Y ese acceso lo controla el demiurgo, te guste o no te guste. Acá y en las Pléyades. Obviamente, quizás en las Pléyades se llama Tau. ¿Sí? Sí, vale. Voy a cambiar la pregunta entonces. O sea... Entonces, ¿quién sería el creador del universo que conocemos? El universo que conocemos es un universo material, ¿correcto? Lo que la ciencia está investigando son la fenomenología de ese universo material y su comportamiento. También está el cuánto,
¿sí? El campo unificado, las partículas subatómicas. Él es el que controla las partículas subatómicas. Él es el que controla la agrupación de los átomos para que se forme una materia densa que pueda alojar al espíritu, ya sea en una persona o en una galaxia, porque la galaxia también tiene conciencia. Entonces esto respeta un principio hermético, como es arriba, es abajo. Es decir, el mundo material es un reflejo que se produjo. Mira, te lo voy a poner así, yo sé que el ejemplo es malísimo, pero no tengo otro mejor ejemplo en este momento. Vos agarrás un yogurt y lo dejás al sol o lo dejás fuera de la heladera y se empieza a fermentar. Y en ese proceso de fermentación salen bacterias o bichos o cosas que son raras. Bueno, el universo material es como un mosto de la uva que tiene un proceso de fermentación. Es decir, el espíritu, como luz original ilimitada, se fue, digamos, densificando hasta formar un espacio donde para que exista la materia tiene que existir dualidad. ¿Por qué? Porque la dualidad de positivo y negativo produce una síntesis de vida. O sea, da condiciones favorables para la existencia de inteligencia en esa forma física, la fisicalidad. Pero en esencia el demiurgo viene de la fuente también. Entonces, la realidad material es una consecuencia de un conflicto que Natán de Gaza en 1666 lo documenta muy bien en el Tratado sobre los Dragones. Porque ahora vamos a poner bibliografía. Pelotudeces no. 1666. Natán de Gaza, Tratado sobre los Dragones. O sea, pónganse a buscarlo. Donde explica de forma contundente, a nivel cabalístico, cómo se formó esta realidad material. Y después el otro día dejé el Liber Lilith. Lo dejé así medio por izquierda para que lo tengan, donde explica muchísimo mejor todavía este escenario de forma simbólica. Pero te permite entender que, digamos, cuando el demiurgo llega a la Tierra, no a la planeta Tierra, digamos, al mundo material, pues nosotros en Cábala le decimos Malkut o Malhut a la Tierra en el sentido del mundo de la materia en general, galaxias, planetas, soles, estrellas, ¿sí? Realidad densa de la materia. El Sol, por más Sol que sea, sigue siendo materia. Es una manifestación de energía, porque la energía es parte de la estructura material. ¿Sí? Dijo, no hay otro Dios como yo. Y ahí vamos a refutar el primer concepto. ¿Sí? No es que dijo él, no hay otro Dios salvo yo aquí. Dijo, estoy solo y no hay nadie como yo acá. Este es mi momento. Y el tipo decidió gobernar sobre eso. Pero fue impelido a ser así. Ya estaba planeado así. Entonces hay un determinismo desde la cabeza de la corona del árbol de la vida hasta la corona del infierno. Está predeterminado así. Ahora vos me decís, entonces no hay libre albedrío. Quizás exista el determinismo de sentir que lo tenés. Ya. Ya me colgué, ¿no? Ya me otro terreno. Capaz no, lo que está bien. Está bien. El otro día... Pero se entendió complejo, te lo explico de vuelta. No. Si no te gusta este producto, no te preocupes. No, está bien. El otro día sacó un vídeo David Parcerisa hablando del demiurgo. Hola, amigo. Sí, ya vi que le contestaste, bueno, no le contestaste, pero bueno, hiciste un vídeo al respecto hablando de ese tema y me gustaría que brevemente expliques, en tu opinión, quién sería el demiurgo real. No, es que todos son reales. A ver, yo lo llamo Yaldabaoth, ¿correcto? ¿Se entiende? Sí. Los hindúes llaman al demiurgo. Los hindúes lo llaman Indra. ¿Ok? Los hindúes, los débicos, cualquier hindú que tenga formación material, ¿quién es el dueño de la materia y el mundo de las delicias de la materia? Indra. ¿Sí? Entonces, el concepto de demiurgo no viene de los textos gnósticos. Los textos gnósticos lo absorbieron de otras civilizaciones. En el caso Anunnaki podríamos entender, o sea, hay seres que representan la fuerza demiúrgica en el mundo de la materia. Es decir, tenés civilizaciones demiúrgicas que su rol es gobernar para mantener una forma de orden en la dualidad de la materia. La materia necesita ser gobernada porque si no se desmadra o se degrada y se produce una entropía del sistema que hace que se haga todo mierda o se anquilosa y no da movimiento. Para eso necesitas un regente que regule la positividad y la negatividad. A nivel espiritual, el demiurgo es un arquitecto. Él con esta dualidad construyó esta realidad material. Es su trabajo. Es decir, pero es opresivo,
malo, es coso, tiene sus defectos y virtudes. Los dioses del Olimpo, ¿quién sería el demiurgo? Zeus o Cronos, porque devora a sus hijos. Entonces hacen la analogía, Cronos devora a sus hijos, entonces Yahvé devora a sus hijos, porque los dos piden sangre y los dos piden sacrificio. Esa es la lógica, por aproximación. Pero nadie habla de la mecánica demiúrgica, porque es la única que necesitas saber para poder salir de acá. Lamento, yo no lo inventé, yo no lo creé esto. No es una cuestión de opinión, es información. Vale, respondido entonces. ¿Quién sería la figura del diablo en el cristianismo? Por ejemplo, ¿viste Sergio Gaudino, que está traduciendo el manuscrito Voynich? Sí. Párrafo bueno. Satán en sí, como el Voynich, que lo que explica Sergio, que dice que Satán es una raza de cazadores. Es más, hace poco salió una serie que se llama En dos vinos en Oesno Childhood, el fin de la inocencia, donde muestra, viste, que baja un plato volador y que va el tipo con los cuernos, con los dos nenes, para al final terminando llevándose a todos los del planeta, porque el planeta terminó su ciclo. Bueno, depredador, por ejemplo, digamos, la entidad depredador sería un ejemplo también de lo que es un ser tipo demiúrgico, cazador, ¿sí? Es un ser que cree en la ley del más fuerte. Las estructuras demiúrgicas privilegian la fuerza más que la moral, porque la moral, para la visión demiúrgica, es producto de la debilidad, no es producto de la fe. O sea, la fe es un mecanismo para tratar de salvar ese estado de debilidad o aprisionamiento que tiene el espíritu en la materia. No sé si contesté lo que vos me preguntaste. Sí. Pero Satán de la Biblia, el Shaitán de la Biblia, es precisamente aquel que le dio al hombre, a través de los caídos, le dio la lectura, la escritura, y hay un sustento bíblico para esto. Vamos a usar la Biblia si querés. Y la Biblia habla específicamente cuando Adán y Eva, es un simbolismo, ¿no? Siempre tengámoslo presente, que representa algo más grande y complejo que lo que se lee. Y en ese caso dice, cuando comen del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, que se dan cuenta que están desnudos y demás cosas, y la serpiente y toda la historia, ¿qué dice el demiurgo? Vamos a sacarlos del jardín, no sea cosa que coman del árbol de la vida y vivan hasta tiempo indefinido conociendo lo bueno y lo malo. Es decir, él no era el Dios universal. Estaba comprometida su situación si el hombre se daba cuenta. Entonces, el diablo de la Biblia es el catalizador, el que despierta al hombre de su ignorancia o de su inocencia. ¿Sí? De la puede regresar para atrás, no puede volver a volver a llevar la hojita de parra entre las pelotas. Decirlo así. ¿Sí? Entonces el Satán de la Biblia fue, digamos, la idea, digamos, vos cuando creas una religión necesitas poner un enemigo, porque es una religión, la religión está basada en la dualidad, por eso la magia está más allá de la religión. En la magia vos aprendés a abandonar la dualidad y a ver todo como parte de lo mismo y te chupa todo un huevo. ¿Se entiende? Porque te das cuenta que hay tanto mal en el bien como en el mal. Lo que pasa es que el ser humano entiende el diablo como ese ser de cuernos y demás cosas que está todo el tiempo tratando de desviarte. Y eso también tiene que ver con la conciencia. Hay una conciencia que busca la liberación y la destrucción y otra que busca la salvación, pero también el anquilosamiento, la represión. Entonces vivimos en un universo dual, por ende tenemos una mente dual. Y tenemos que desarrollar nuestra en estas condiciones. Y a la Iglesia se ve que le pareció bien darle al hombre un justificativo para poder realizar la purga que se realizó. ¿Sí? Yo creo que lo que la Iglesia ha hecho a través de los siglos es un crimen ya cósmico, ni siquiera es una cuestión con la humanidad, pero el universo privilegia al poderoso, no al moralmente aceptable. Perfecto. Vale, vamos a... Me gustaría que me dieras tu opinión de quién fue realmente Jesús de Nazaret, si fue un hombre normal, tenía algún tipo de poder, no era un hombre... Háblame un poco, ¿qué es lo que piensas? Yo te voy a decir esto y lo voy a dejar acá porque va a ser para problemas, decir muchas de estas cosas que yo ya las dije. Y ahora vuelve a lo que fue el caso de esta gente que me citó. Esta gente que me citó cuenta que cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús es un logos. Como lo es Krishna, ¿sí? Como lo es Buda. O sea, son la palabra del universo. Cumplen un rol, como fue Apolo, o sea, todas las civilizaciones y toda la humanidad tuvo sus ciclos de logos, o sea, la palabra puesta en acción. Jesús fue uno de ellos,
Yeshua, ¿sí? O Yeshua, o YHSWH, que ese es el nombre correcto. Vale, vamos a cambiar de tercio para ir acabando el Grabando. vídeo. ¿Perdón? Para que no termine la contestación. Déjame terminar. Continúa, sí, perdón. Cuentan que Jesús estuvo en el desierto y fue acompañado por 50 sacerdotes que lo prepararon para ese momento. La cuestión que uno de los sacerdotes se retira porque considera que el sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz es un acto contra el absoluto en sí mismo. Y rechaza esa postura y se retira de ese grupo. Entonces este grupo a través de los siglos busca ese renegado que se resiste a creer que ese es el mecanismo de la salvación. Y está demostrado que así no fue. El proyecto fracasó miserablemente. Y tenemos las consecuencias de ese fracaso. Hoy vivimos en una sociedad hipócrita que por afuera dice, ay, qué mal, pero comen diablo y cagan santos. Jesús tuvo buenas intenciones como buen hijo de una partícula de Lucifer en sí misma. Él es la estrella de la mañana expresada en la realidad de la era moderna. Él cambió hasta los años como los contamos. Es importante, así que existió. Ahora bien, ¿era especial? Por supuesto que era especial. Y fue el gran mago por excelencia, más que Salomón. Si era más que Salomón, era más mago que Salomón. Vale, para no hacer muy largo el vídeo, que vamos ya casi media hora, vamos a cambiar de tercio para... Sí, 27 minutos llevamos más o menos. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar un poco de... Me gustaría saber tu opinión de ciertos youtubers o investigadores, que algunos se llaman investigadores, del mundo, del mundo del misterio en YouTube. Y bueno, decime el nombre y yo te doy mi opinión. Te la doy rápido, así corta es porque ya es contundente, ¿sí? Perfecto. Decime, a ver. Vamos a empezar por tu amigo David Parcerisa. Sí. Y ya saben lo que pienso de él, me parece. Yo pienso que él está en una ibris ahora entró en una ibris. Él cree realmente, yo creo que él cree lo que hace, ¿eh? No digo que él sea deshonesto con lo que dice. Si es borracho no es un problema, yo no lo juzgo por eso. Pero yo creo que el tipo cree que él es la puerta a la salvación de sus seguidores y que Enki lo eligió y demás cosas. Ahora, tratar con falta de respeto, porque es una falta de respeto, y decir, por ejemplo, como dijo, ¿sí? Que el demiurgo se devora las almas y en realidad los ancestros no existen, ya no es una opinión. Es un insulto contra las tradiciones que han demostrado que eso es así, que existen ancestros. Es cagarse en los muertos de él primero y en los muertos de los demás. Va a haber una represalia espiritual, que no tengas ninguna duda. O sea, en realidad lo que estás viendo es un tipo que vas a verlo cómo va a pagar por sus errores, porque tiene que pagar por sus errores. No porque yo le vaya a hacer algo, ni nada, porque yo no voy a perder el tiempo en un imbécil así, pero él va a pagar por sus errores. Todos lo van a ver. Porque una cosa es ser distinto y otra cosa es faltarle respeto y también, digamos, insultar la inteligencia de gente que sabe más que él. Y no hablo de mí, Porque yo salí a hablar y atrás mío hay un montón de gente que sabe muchísimo más que yo y me preguntó qué iba a hacer yo con eso. Pero yo ya tenía preparadas las puteadas hace rato, ¿sí? Porque ya es inaceptable lo que dice. Está entrando en una suerte de fanatismo donde se terminan todos suicidando, como pasó muchas veces. O sea, ese es el camino para donde va ese tipo. Entonces, en ese sentido, sí es un hijo de puta. Y él sabe, en alguna forma, que lo que está haciendo va a producir eso. Entonces, lo único que es el sumen. Él vende miedo. No vende posibilidad, vende miedo. Y la gente que vende miedo es peligrosa. ¿Sabes qué? Parcerisa es igual a esos tipos. ¿Te acordás la hoguera? Cuando quemaban en la hoguera las brujas. Por eso yo le digo torquemada a él. Son esos campesinos que estaban así viendo cómo se quemaba, ¿eh? Se iba quemando la piel y los músculos de la bruja y quedaba el hueso y decían, gloria a Dios, gloria a Dios. Parcerisa es la clase de persona que le puso las palmas a Cristo cuando entró en un pollino en Jerusalén y después dice, maten al nazareno. Esa clase de persona es. Y esa clase de persona no tiene derecho a decir lo que dice. Vale, me ha quedado claro, sí. Parcerisa me pongo loco. Vale, vamos a hablar ahora de Iván Martínez, de VM Gran Misterio. Me gusta, el otro, el atraviesa lo desconocido, es el hermano, ¿no? ¿De él? Sí. O el conocido. No son hermanos, pero sí. Bueno, pero más o menos. Con el otro me divierto un poco más.
Iván es ¿cómo te puedo decir? A ver, hacen buen contenido, en el sentido de que producen bien el contenido. El problema es, a ver, en ese ambiente no hay fidelidades, hay egos, porque es lo único que tienen. Si vos lo sacás a Parcerisa de lo que hace, lo sacás a Iván Martínez de lo que hace, y lo sacás a estos tipos al 90%, no saben hacer una mierda. Porque están viendo a ver cuánto. Si yo te dijera cuánto gané de monetización, no puedo por las reglas de YouTube, pero si vos te matás de risa, ¿me entendés? Entonces lo único que importa es eso, es producir monetización, no hay otro objetivo. Está perfecto, es lícito, pero tampoco me la cara viendo gente que sabe mucho más. Y no hablo por mí, ¿eh? Porque a la gente que sabe más probablemente le importe 3 carajos, pero a mí no me importa 3 carajos. Iván Martínez es un muchacho, está bien, hizo lo de ser pensoida para ganarse el afecto de alguna resistencia, pero en realidad lo que están haciendo es haciéndole el caldo gordo a lo que precisamente dicen combatir. Pero bueno, problema de él. Vale, vamos a hablar ahora de Nacho Rojo, de Verdad Oculta. Otro muchacho, a ver, Suaru, como es agencia, qué sé yo, la gente de Suaru capaz que tiene alguna conexión. A ver, los pleiadianos existen y son reales. Ahora, que Suaru sea o no real es otro viaje. O sea, son en una civilización existente, yo doy fe, porque yo soy una persona que ha tenido contacto con extraterrestres. Hombre, ¿qué te pasa? Adiós, preciosa. Estoy diciendo chama a mi mujer. Adiós, preciosa. Siempre venís por acá. Bueno, entonces existen, son reales, son seres reales. Ahora, si Suaru no es real, estamos en una época de la sociedad humana en donde ya estos muchachos, si existen, se tienen que presentar. Y eso va a pasar dentro de poco. Vale, vamos a hablar ahora. ¿Perdón? Para que tenga una confirmación exacta, toda la humanidad, antes del 2030 va a tener una confirmación, no tengas ninguna duda de eso. Así que los muchachos también, y no solamente de esas constelaciones, vienen de otros lados, de otras dimensiones. Hay un youtuber en España que dice que habla con los muertos, que puede verles y comunicarse con ellos. Se llama Jaconor73, no sé si le conoces. No, sí, yo soy fanático de Jack Connor, a mí me encanta. A ver, yo los miro todos, o sea, no es que no consumo sus productos. A Jack Connor siempre lo miro. Puede ser que hable con los muertos, yo no soy quien para decir que no lo hace. Ahora, decir que Enki te habló en un cementerio en Anunnaki o en catalán y prestarse para esa mierda ya es una falta de respeto a la inteligencia. ¿Puede que le hablen muertos? Sí, es muy probable. A cualquiera le pueden hablar los muertos. No te creas que es un don propio de un ser elegido o algo así. Cualquiera le puede hablar a un muerto. La pregunta es si lo que le está diciendo es así. En la magia nosotros tenemos servos de seguridad. Por ejemplo, se llama la técnica de las 3 puertas. Cuando vos llamas a un espíritu X y el espíritu se presenta y dice, yo soy tal. No. Pasame con tu jefe. Y lo constreñí para que te pase con el siguiente. El siguiente dice, no, yo soy el verdadero. No. El siguiente. ¿Por qué? Porque generalmente no se presenta la entidad en cuestión, se presenta un vocero de la entidad que es un espíritu familiar. Por lo cual, hablar que estén muertos no significa que sepan algo, pues si lees el Fausto dice que las almas siempre están deseosas de saber por qué, porque están en una zona de, digamos, las almas que se pueden comunicar, por ejemplo, los musulmanes o el Picatrix, te diría, o los textos de Sadrach Nínive y esas cosas te dirían que están en la zona de perdición. Nosotros en la tradición africana le decimos Egum, muerto. Es el cuerpo álmico, el cascarón vacío sin esa chispa del absoluto. ¿Sí? Que anda por ahí. Es la identidad que quedó de una persona muerta. Y eso puede, digamos, yo sin evolucionar va a seguir estando sin evolucionar, no menos que se le dé un tratamiento para que evolucione. Hacia lo lumínico, por supuesto. Así que sí, puedo llegar a creerle desde que les hablan. Ahora, que lo que les habla, digamos, si me habló en Anunnaki, o me habló en Sumerio o en Acadio, y me dice que soy un cementerio y yo voy a tener mis reservas, habiendo metodologías superiores a esa. Entonces no insultes siglos de magia y desarrollo esotérico porque vos usás la Ecobox en una cruz mayor en un cementerio. No puede haber reemplazo de las cosas, porque estos videos no nos hacen magos, ni nos hacen, digamos, investigadores. Digamos, tiene que haber una vida que refleje eso que vos haces. Entonces, cuando veo eso, siento repulsa, porque digo, puta, yo me rompí el ojete años de años para poder hablar por primera vez con un espíritu y este pelotudo viene con una Ecobox a la Cruz Mayor y dice que le habla en catalán. Anda a cagar. ¿Se entiende? Es inaceptable. Sí.
Si Enki le habló a Parceriza, porque puede ser, Enki es un pelotudo si habla, pero yo no hablo con Enki, hablo con Enki. Y con Enki te puedo asegurar que en el cementerio no hablo. Te puedo asegurar que no. Vale, vamos a pasar a la última pregunta ya para acabar con el programa de hoy. Y quiero que me des tu opinión del trabajo que ha hecho David de DMD y bueno, lo que piensas de él. A ver, David me parece un muchacho que tiene unas pelotas así. Me gusta, somos muy parecidos en muchas cosas, por cómo es él, yo soy muy parecido. Yo tengo una vida de familia, por ejemplo. ¿No? Yo soy una persona que nosotros tenemos una vida muy tranquila. Estamos extrapolados de muchas cosas. Me parece un hombre normal que está pensando en cosas de fondo, se hace planteos interesantes. O sea, tiene inteligencia. Y los muchachos, vos, un día en la caja de Pandora, conspiranoias y demás cosas. A ver, yo soy al revés. Yo creo que a los canales chicos hay que darles fuerza. No hay que pegarles, ni robarles las cosas. ¿Entendés? Porque eso es de miserable. Que a mí me roba Jack Color y Parceriza, olvídate. Olvídate. Sí, sí. El último video de JL es una respuesta en clave. Él pone la barrera del tiempo y pone barrera en mayúscula y tiempo en mayúscula. ¿Qué está diciendo? Barrera responde a Saturno. Claro que responde a Saturno JL, obvio. Obvio que sí. Entonces, hay gente que es más fina para contestarte y otras se hacen los cristos. Así de simple. Pero tu opinión de David, entonces, que hace un buen trabajo o crees que... Perdóname, MD, sí. Yo quiero ver a un David, igual tengo, digamos, cuando lo veo a David, digo, David está para mucho más que desmentir a Mundo Desconocido. Si tengo que decir honestamente lo que veo, ese tipo está para dar la revolución punk de las conspiraciones. Es un punk de las conspiraciones y eso tiene un valor para mí. Porque para hacer lo que él hace hay que tener preguntas. Porque el tipo tiene aguante, ¿eh? No es un boludo. Entonces tiene mi respeto. Yo me ofrecí por lo que me produjo él. Yo miré su video y digo, este es un campeón. Sí, por eso te pregunto. Y él no me pidió nada, ni yo solo salí a ofrecerme. O sea, que quede claro a toda la audiencia tuya, chicos, que ellos vinieron a contactar. Yo me contacté con ustedes. Y creo, estas cosas que dicen se tienen que saber. Y uno tiene una cantidad de suscriptores decente que puede impulsar eso. No hay otro misterio, digamos. Y sí está en el ojo de la tormenta y hay que cuidarlo. ¿Sí? Pero para esas cosas no pedimos permiso a los que hacemos. Eso es. Perfecto, Pablo. Pues yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. Un placer, la verdad, Pablo. ¿Ya está? Sí, son ya casi 40 minutos, ya casi. Y ya te tenés que ir aparte. Bueno, le mando un saludo a tu audiencia. Yo siempre cuando ustedes postean algo lo subo a la pestaña de comunidad de mi canal. Sí, ya lo he visto. Y que la gente empiece, o sea, yo creo que ustedes son más que refutar a otros. Yo creo que tienen más para dar. Yo creo que lo más fácil de hacer para desbancar a toda esta manga de pelotudos es tomar todos sus videos, todos los títulos de sus videos y empezar a investigar una cosa por otra y mostrar que es una pelotudez lo que estás diciendo. Porque no necesitas mucho esfuerzo para buscar bibliografía que refute por siglos todo lo que se dice. Sí. ¿Se entiende? Entonces, ustedes puede que digamos, son más jóvenes, entonces tienen el nuevo ímpetu. Y estos carruajes, todos estos carcamanes, ¿me entendés? El Gran Monarca, Parceriza, a JL, mira, yo con JL quiero cerrar con esto, nada más. Parece que hemos perdido a Pablo. Pero bueno, no sé, a ver si recuperamos. Sí, estamos aquí. Algunos van a decir, seguro, una conspiración para que Pablo Barrera no hable. Tarde, ya hablamos todo. Bueno, eso es en esencia. Y te mando un saludo a vos y a tu audiencia. Y bueno, a las órdenes. Igualmente, Pablo, un placer. Y espero, ahí estás. Espero volver a colaborar contigo en el futuro. Y nada, seguimos hablando. Dale. Le seguimos así. Saludos. Saludos a todos. Adiós.